Muy buenos días, estudiantes, ¿cómo están? Qué gusto poder llegar a ustedes de alguna manera. Iniciamos otra clase más hoy día de lengua y literatura. Esperamos que estén pasándola bien, que todo sea para bien en su familia. Recuerden siempre que estas circunstancias que estamos pasando solamente son momentáneas. Llegará el momento en que volvamos otra vez a vernos de manera presencial. Es importante que mientras tanto pues respeten y obedezcan todas las normas y disposiciones que da el gobierno ecuatoriano, que es para nuestra protección. De alguna manera, aunque haya muchas equivocaciones, porque es de reconocer que hay equivocaciones, sin embargo en cuanto a salud, pues ya ustedes habrán visto en las noticias que Guayaquil ha menguado a un alto porcentaje la mortalidad por el COVID. Bueno, y eso es una buena noticia para todos. Quiere decir que próximamente pues estaremos volviéndonos a ver. Aunque el estado de excepción pues se prolongó 60 días más. Pero todo tiene una razón y todo tiene un porqué. Y sencillamente es para precautelar nuestra salud, nuestra vida. Para el día de hoy tenemos el siguiente tema, características del texto. Hemos analizado en estas semanas cómo la forma de comunicarnos tiene que ser efectiva. Hemos visto la forma oral de comunicarnos, de cómo llegar a las personas con el contenido exacto, y a la forma también escrita de comunicarnos. En esa forma escrita de comunicarnos tenemos que recordar que siempre tiene que haber una secuencia y un orden lógico. Para eso es necesario conocer las características del texto. Dentro de las características tenemos tres clases: adecuación, coherencia y cohesión. Analicemos cada uno de ellos. La adecuación es el texto adecuado en el que se ajusta a la situación comunicativa. Yo les mencionaba, sin el concepto exacto, les mencionaba que uno tiene que saber cómo referirse a diferentes tipos de personas. No es lo mismo, como siempre les dije, no es lo mismo hablar con un niño de segundo de escuela a un estudiante de tercero bachillerato, o con un profesional de universidad, que tienen diferentes léxicos, diferentes formas de hablar y diferentes intereses. Y hay que saber llegar con el texto adecuado para cada uno de ellos. Entonces, eso es parte de la adecuación. Como ustedes observan aquí, es la relación entre emisor y receptor. Es ese registro que tiene que haber, adecuado. La intención comunicativa tiene que ver mucho con las funciones del lenguaje. Recordamos algunas funciones: la poética, la metalingüística, la expresiva, la emotiva. Todas ellas también tienen que ver en la adecuación, porque como también se les recuerda, al momento de llegar con un escrito a una persona, tenemos que saber qué emociones debemos transmitir y que éstas sean las correctas. Y también va a depender mucho la adecuación con las circunstancias, con el entorno, la situación, contexto, y eso va a determinar lo que vamos a transmitir. No es lo mismo transmitir una historia de un punto de vista optimista o positivo, o transmitir un escrito cuando uno está enfermo, o cuando uno está pasando o atravesando por un dolor. Entonces, obviamente, todo ese tipo de información es la adecuación. Por ejemplo, si ustedes van a enviar un mensaje póstumo a un familiar que perdió un ser querido, no le van a mandar colores y globos y tantas cosas de felicidad, porque obviamente ese texto no le va a causar tranquilidad. Antes le va a causar como que qué está sucediendo, como que se están burlando de su dolor. Por eso es que tiene que ir adecuado a lo que está sucediendo en el entorno. Además de la adecuación, también el texto tiene que tener coherencia y cohesión. ¿Qué es esto de coherencia y cohesión? Analicemos coherencia. Definición: relación lógica de una cosa con otra. El texto coherente es un texto lógico y comprensible. Como menciona aquí, tiene un sentido, tiene un significado que incluye todos los párrafos, por decirlo así. Aquí dice significados parciales, significa todos los párrafos que van conectados unos con otros. No puede haber en un texto ideas vagas que sencillamente no expresen un solo significado, tiene que ir todo relacionado. Entonces, el texto coherente siempre va a tener un tema, y todas las ideas que se desprendan de ese tema tienen que ir conectadas. De lo contrario, pues ese texto carecería de coherencia. La coherencia textual existe cuando se respetan las normas universales de la expresión: el pensamiento lógico, la claridad, la compatibilidad semántica, variedad léxica y precisa. De esa manera estimamos un texto coherente.
¿Qué características tiene este texto coherente? Las oraciones nunca son absurdas, los conceptos tampoco, no son inaceptables en forma. Las ideas, perdón, las ideas que el receptor debe conocer no se exponen, no se pueden afirmar conceptos socialmente falsos, no se repiten las ideas ya expuestas y es básica la corrección gramatical, sea texto oral o sea escrito. Cuando uno hace un texto coherente, debe de saber que tiene que poner todo el 100% en la lógica del texto que va a crear. Es importante saber que tenemos que basarnos en conceptos reales. No podemos utilizar sencillamente filosofías creadas o pensamientos personales para que sea un texto coherente. ¿Cómo lo organizamos? Tenemos unidad, tenemos dinamismo y tenemos una correcta cohesión. Y ahí nos vamos a la siguiente parte. Pero analicemos lo siguiente. Todos los enunciados se organizan en torno a una idea o tema principal. En este tema o en esta idea principal se va desarrollando toda la historia, se va ampliando y se justifica. El mismo tema tiene que ir coherente. Entonces va desarrollando el tema a medida que va desarrollando, no se corta la información, sino que se va ampliando. Y a la vez que se amplía, se justifica el porqué de esta información. Los enunciados con el tema principal y enunciados con ideas nuevas. Siempre el enunciado del tema principal va a aportar para el siguiente párrafo algo nuevo. En el siguiente párrafo va a tener conexión con el anterior y aportando una idea nueva. Y eso termina enlazado en un todo. Ahora, ¿qué significa cohesión? Veamos qué es cohesión. La cohesión tiene que ver bastante con la coherencia y con la adecuación, pero es la relación entre las partes de un texto, por decirlo así, entre una línea y otra, para que de esa manera todo el texto vaya siendo coherente y tenga cohesión. ¿Ok? Vamos a analizar unos ejercicios para que ustedes tengan más en claro cómo es esto de la coherencia y cohesión. En cuanto a ejercicios de coherencia tenemos, leamos. Después de llegar al campus, fui a mi habitación y deshice el equipaje. Nunca he sabido por qué mis padres se compraron aquel coche. El análisis. Este fragmento no goza de coherencia ya que comienza hablando acerca de lo que es. Lo realizó cuando llegó al campus y dramáticamente cambia de tema y continúa con su narración quejándose del que nunca ha sabido por qué sus padres compran aquel auto. Si se dan cuenta, al momento de leer no hay una coherencia. Después de llegar al campus, fui a mi habitación y deshice el equipaje. Nunca he sabido por qué mis padres se compraron aquel coche. Como que nos deja en duda o en espera de qué es que pasó, por qué dice esto sin coherencia. Y esa es la razón por la que debemos siempre cuidar las palabras o la forma como escribimos. Los siguientes dos textos lo van a trabajar ustedes. Van a poder arreglar y modificar para que tenga coherencia. Por ejemplo, lo van a analizar. Los niños se alegraron al abrir los regalos que estaban junto al árbol de Navidad. Las clases estaban acabando y ya tenían ganas de que llegaran las Navidades. ¿Será coherente? ¿No es coherente? Ustedes lo van a definir. 3. Hay varias ideas en que se defienden en el libro. La obra es una crítica feroz contra la globalización. Pienso que este fragmento sí cuenta con coherencia porque está tomando como referencia las ideas del libro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Pues va a depender de cómo ustedes vean si es coherente o no es coherente. Después de haber hecho eso, van a trabajar en el cambio. Una vez que analizan si es coherente o no, van a trabajar en este cambio. Después de llegar al campus, fui a mi habitación y deshice el equipaje. Nunca he sabido por qué mis padres se compraron aquel coche. Yo acomodé el primero, ustedes les toca acomodar los siguientes dos. Aquí dice, aquel día después de llegar al campus, lo primero que hice fue dirigirme hacia mi habitación para poder deshacer mi equipaje y descansar tranquilamente. Mientras tanto, en este momento de relajación, se me vino a la mente cuestionarme sobre por qué mis padres se habían comprado aquel auto. Tratar de ver si lo elegía por el modelo, el color o algún otro factor. ¿Se dan cuenta? De esta manera yo pude transformar aquel mensaje o aquel escrito que no tenía coherencia en algo más lógico y algo que se puede entender. Y de esa manera ustedes ya saben cómo sucedieron las cosas. Bien, entonces el trabajo de ustedes va a ser transformar el 2 y el 3 si es que ustedes encuentran que no es coherente.
En el siguiente ejercicio vamos a poder revisar a mejorar la cohesión de estos textos que están aquí. Tenemos 1, tenemos 2 y tenemos 3. El primero está arreglado. Vamos a leerlo para que tengan una idea de cómo trabajar los siguientes. El otro día en la calle me encontré con unos amigos. Los amigos me contaron que tenían comprado una moto. Habían comprado la moto con un dinero que habían ganado en verano. En verano hemos estado trabajando para ganar dinero y comprar una moto. Hay ideas relacionadas, porque no podemos negar que están relacionadas, pero de cierta manera no se entiende. O de pronto están mal ubicadas. Pero si yo las ubico correctamente, miren cómo puede sonar. El otro día en la calle me encontré con los amigos. Ellos me contaron que habían comprado una moto. Y esto lo hicieron con el dinero que obtuvieron trabajando durante el verano. Dije lo mismo pero de manera ordenada, utilizando las mismas palabras del texto o eliminando las que a mi criterio no me sirven para cumplirla, porque de pronto se repiten y esa repetición pues no puede haber en un escrito. Tengan mucho cuidado con eso. Ahora, los siguientes dos textos les va a tocar a ustedes corregirlos y empezar a buscar la forma de ordenarlos correctamente, mientras que las ideas aparezcan claras y con un sentido lógico. De lo contrario, no va a ser coherente. ¿Ok? Y finalmente van a utilizar todas estas frases que están aquí para un solo escrito, en un solo texto, en una sola historia. Van a convertir todas estas secuencias en un texto coherente. Tú puedes hacer las transformaciones que consideres oportunas. Tienes aquí todas estas frases y las vas a incluir en un solo texto, pero ojo, ese texto debe mantener adecuación, tiene que tener coherencia y tiene que tener cohesión. Tienen que estar totalmente ligados una idea con la otra. Las transformaciones ya queda a creatividad de ustedes, de qué manera lo vayan a trabajar. Pero es importante que esto sea con un pensamiento lógico. ¿Ok? Entonces ahí está la tarea. Recordemos entonces de manera rápida lo que es adecuación. Significa que tenemos que nosotros adaptarnos a la persona a la que vamos a llevar el mensaje. La coherencia tiene que todo el texto de manera global tener una conexión entre todos sus párrafos. Y la cohesión es sencillamente la misma conexión, pero de un párrafo a otro, entre líneas y líneas, entre una idea y la otra, debe estar ordenado de manera lógica. Bien, eso es lo que tiene que ver con la clase de hoy día, señores. Ahí está la tarea para que la puedan realizar. Ya están los ejemplos descritos para que ustedes también puedan trabajar en base ya a lo que está ejemplificado. Y esperamos pues que hagan una excelente tarea. No se olviden presentármela. Pueden ustedes editarla, pueden trabajarla digitalmente, pueden hacerla también transcrita si no tienen cómo imprimir. Y si tienen para imprimir, pues adelante, imprímanla, trabajan, toman la foto y me envían. ¿Ok? Para mí ha sido un gusto volver a conectarme con ustedes de alguna manera. Estaremos viéndonos en una próxima ocasión. Que tengan un buen día.